Bueno, vamos a empezar entonces eh, viendo cómo podemos, primero para obtener una licencia para poder trabajar en el AutoCAD, lo que tienen que hacer es ir a la página de Autodesk. Autodesk es la empresa que fabrica AutoCAD. Entonces, ingresando a la página de Autodesk, se registran y pueden obtener una licencia educativa por el tiempo de 30 días. Aquellos que puedan conseguir el programa también pueden optar por, instalarse el programa, ¿sí? Para los que no tienen esa posibilidad, pueden entrar entonces a Autodesk, hacerse una cuenta de usuario y bajar una licencia por 30 días. El programa al que acceden es aproximadamente bastante, digamos, tiene algunas limitaciones, pero todo lo que vamos a ver lo van a poder hacer en ese programa. Hasta el año pasado lo podíamos descargar y utilizar, pero bueno, ahora ya está bloqueado. Pueden utilizarlo 30 días, como les digo. Perdón. Profe, le pregunté cómo es la página. ¿Autodesk? Autodesk. Ya se la escribo acá en el chat, ¿sí? Bueno, gracias. A ver. Bien. Todavía están entrando. Voy a ver, les voy a buscar la página para que... Profe, Sí. ¿los planos en qué formato se guardan? El formato se denomina DWG y es un formato vectorial. Ahora vamos a ver bien qué queremos decir con eso. Esencialmente hay dos formas de guardar un dibujo. Una es la que utilizamos cuando usamos el Paint, ¿sí? Lo voy a abrir acá. El Paint utiliza un formato, ahora perdónenme, ahora se los voy a compartir para que lo vean. A ver. Bien, esto que están viendo ahora es el Paint. Esto es lo que se denomina un formato raster, ¿sí? Es similar a una fotografía, donde lo que nosotros estamos viendo en realidad es una matriz de puntos, donde tenemos, si nosotros hacemos un dibujo, una línea cualquiera, yo voy a dibujar una línea, esta línea, si yo me empiezo a acercar a la línea, van a ver que se empieza a ver que esta línea en realidad está formada por un montón de cuadraditos. ¿Ven? Fíjense, a medida que yo me acerco, empezamos a ver la realidad de esa línea, que son un montón de cuadraditos. Cuanto más cerca estoy, más aparece esa rugosidad, que son los cuadrados que componen la línea. Quiere decir que lo que yo veo es una matriz de una determinada cantidad de filas y columnas, donde hay puntos blancos, puntos negros.
y puedo colocar también puntos de color, ¿sí? Pero en realidad es una matriz de puntos. Eso es lo que se denomina un sistema raster. El AutoCAD no trabaja con un sistema raster, sino trabaja con un sistema de lo que se denomina vectorial. Vectorial es, el sistema vectorial en realidad define a cada una de las líneas como nosotros definimos una recta en matemática, con un punto de origen, un punto final, y a esa recta, digamos, que ocupa un lugar en el espacio, tiene asignado un espesor, ¿sí? Y tiene una definición absoluta, o sea, esa no es como esta recta que yo acabo de dibujar, que a medida que yo me acerco empieza a verse distorsionada porque tiene la definición de los puntos que componen la imagen, ¿sí? A medida que yo me alejo, la voy a ver a esta recta perfectamente, ¿sí? Como si fuera una línea. Pero vamos a ver lo que sucede ahora cuando nos metemos en un dibujo vectorial, donde nosotros definimos a las líneas como vectores. Recuerdan que los vectores son entidades que tienen un punto de origen, un punto de destino, una dirección, una intensidad, una magnitud, tienen definido matemáticamente propiedades, ¿sí? Esas propiedades yo después las puedo manifestar en el dibujo, en la pantalla, visualizándolas como líneas raster, pero que son en realidad entidades matemáticas vectoriales. Ahora se los voy a mostrar para que se entienda bien. Vamos a pasar al AutoCAD, ¿sí? Nuevamente. Bien, acá está. Bien, aquí estamos nuevamente. ¿Están viendo la pantalla de AutoCAD? Sí, profe. Bien. A ver si les puedo... En el chat les voy a subir la Autodesk, digamos, la página de Autodesk Latinoamérica. Donde pueden... a ver, perdón. Voy a compartirles otra pantalla para que puedan ver. Pantalla 1, acá está. Bien. Esta es Autodesk, es la compañía que trabaja con AutoCAD, ¿sí? Que es la que fabrica el AutoCAD. Vamos a entrar a Autodesk. ¿Alguien está hablando? No sé si me está queriendo decir algo. Bien. Sí. Para que tuviéramos todos el mismo AutoCAD. Esto es para que aquellos que no tengan el AutoCAD lo puedan bajar gratuitamente por 30 días, ¿sí? Estos son los... a ver, perdón. Estos son todos los productos que trabaja Autodesk, ¿sí? Este es el AutoCAD Web. Este es el que pueden bajar iniciando sesión. Tienen que inscribirse en AutoCAD y tienen por 30 días lo tienen gratuito. Este también es gratis, pero solo les permite visualizar los planos, ¿sí? No les permite editarlos.
el AutoCAD Web sí se los va a poder permitir editar. Es prácticamente lo mismo que estamos, digamos, las mismas herramientas que tenemos acá, que vamos a utilizar, con la diferencia que lo trabajan desde Internet. Aquellos que puedan conseguir un AutoCAD, lo puedan bajar y lo puedan instalar, van a tener la facilidad de poder trabajar con este producto que estamos utilizando. Hay varias versiones que se pueden descargar y se pueden instalar. En la universidad, tenemos una sala en ingeniería con algo así como 25 computadoras con AutoCAD, y ahí fue donde trabajamos el año pasado. Trabajábamos 2 alumnos por máquina y pudimos trabajar perfectamente con el AutoCAD que estaba instalado ahí. Aquellos que lo tenían se llevaban los trabajos a su casa y lo podían trabajar después en su casa, ¿sí? Ahora este año vamos a tener que buscar la manera de poder solucionar esto, y la que encontramos es trabajar, trabajar con esta versión gratuita que nos brinda AutoCAD. Como les digo, los que lo consigan mejor van a poder utilizar más herramientas. Vamos a pasar ahora al AutoCAD, lo vamos a ver nuevamente. Bien. Bueno, entonces, decíamos que a diferencia de lo que vimos en el Paint, que es un dibujo raster, ¿no? Donde la línea está formada por un conjunto de puntos, ¿sí? Que están en una matriz, y que a medida que nosotros nos acercamos empezamos a ver la definición de esos puntos que forman la matriz, como cualquier fotografía. ¿Sí? La fotografía es una imagen raster, ¿sí? Disculpe, en el chat le escribieron los chicos, porque no le pueden, no pueden hablar. A ver, sí, le habló de nombre. La licencia oficial de autores para estudiantes es válida por 1 año y que es necesario enviar alguna certificación de la UNCO para poder bajar la certificación de alumnos. Ellos en menos de 72 horas lo habilitan y listo. Sí, bueno, ese trámite es el que quise hacer yo y no nos dio la universidad esa posibilidad. Tal vez ustedes como alumnos puedan pedir que la universidad se los dé. Yo quería que la universidad nos diera la posibilidad de habilitar las licencias para todos, pero como cátedra no nos lo habilitó la universidad. Sí, dígame. Alguien estaba hablando recién. Bueno, si lo pueden hacer como alumno, mejor. Porque, como les digo, como nosotros desde la cátedra lo pedimos a la universidad y no nos autorizaron a hacer ese convenio, porque hay que hacer un convenio entre Autodesk y la universidad, y Autodesk nos liberaría las licencias por 1 año para todos ustedes. Si lo podemos hacer en forma individual, bienvenido sea. No conozco el trámite individual, cómo lo pueden hacer. Recién acá me había puesto que me hablaba y yo no le respondía. En realidad no lo estaba escuchando. Yo no lo escuchaba lo que me estaba diciendo. Escuchaba que había alguien que hablaba, pero no se escuchaba lo que decía. Bueno, perfecto. Los que podamos hacerlo de esa manera, mejor, porque tenemos 1 año para trabajar, lo cual nos va a permitir aprender más y poder rendir los exámenes con el AutoCAD con esa licencia.
Bien, perfecto. Acá los que están viendo el chat ven que como alumno se puede hacer, dice profe, hay que registrarse y enviar el certificado de alumno que se puede bajar del Zoom. Perfecto. Bueno, aquellos que, o sea, si lo podemos hacer todos, mejor porque vamos a tener disponible el AutoCAD por un año. ¿Sí? La idea nuestra es que aprendan a utilizar las herramientas que van a ver después en su vida profesional, que son abrir un dibujo, poder manejarse dentro del dibujo, o sea, moverse, hacer zoom, ver las entidades que estamos viendo, qué es el muro, qué información tiene, poder acotar, o sea, tomar dimensiones, hacer dibujos básicos de líneas, polilíneas, incorporar elementos al dibujo como son cartelería, poder incorporar los elementos de matafuegos, etcétera, ¿no? Poder incorporar elementos dentro del dibujo. Y después y después lo otro que vamos a ver es la impresión de los planos. Como un plano que nosotros hayamos trabajado, cómo podemos hacer para imprimirlo. Bien. Bien. Ahora vamos a ver cómo hacemos para... bien, para abrir el AutoCAD, lo que tenemos que hacer es ir al icono que tenemos del AutoCAD, damos doble clic y nos abre este programa, ¿no? Una vez abierto el programa, entramos en Archivo, acá arriba, como casi todos los programas de Windows. Entramos en Archivo, Abrir, ¿sí? Abrir. El AutoCAD nos va a mostrar una serie de planos que son los que están en el directorio que nosotros estamos viendo, pero podemos cambiar de directorio, ¿no es cierto? Buscar en el escritorio, y buscar nuevos archivos, etcétera, ¿no? Vamos a volver, perdón, cancelar. Bien, una vez que encontramos el archivo, lo abrimos y nos va a aparecer un plano, digamos, de este formato, que lo que decimos es un formato vectorial. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, vamos a empezar a acercarnos nosotros a este dibujo. Vamos a empezar a hacer un zoom, así como hicimos, vamos a empezar a acercarnos a las líneas y vamos a ver que a medida que nosotros nos acercamos, estas líneas no cambian su espesor, siguen siendo siempre una línea infinitesimal. Por más que yo me acerque, esta línea siempre tiene una definición vectorial, o sea, nos indica de qué punto a qué punto va y es una línea. No hay un dibujo raster, ¿no?, en el medio que está definido por la fotografía, sino que este dibujo es infinitamente exacto, ¿sí? Hay un punto que define esa línea. Vamos a dibujar, vamos a hacer un dibujo de una línea. Primero, perdón, vamos por paso. Primero vamos a ver estas herramientas para movernos en el dibujo. Si ustedes tienen un mouse que tenga la ruedita arriba, el mouse con la rueda, perdón, el mouse con la rueda, esta rueda, si nosotros la movemos, ¿sí?, hacia arriba o hacia abajo, nos va a dar un zoom, ¿sí? Un zoom dinámico que se llama, que es centrado en la pantalla. Yo muevo la rueda hacia un lado, el zoom se aleja, y muevo la ruedita hacia el otro lado y el zoom se acerca. Nos acercamos al dibujo. Cambiamos la escala en la que estamos viendo el dibujo. Otra herramienta que tenemos para visualizar es apretar la ruedita. Otra vez, digamos, esta ruedita la apretamos y al momento que apretamos aparece una mano en la pantalla. Fíjense, en la pantalla aparece una mano, ¿sí? Esa mano hace que yo, manteniendo apretada la ruedita, pueda mover el dibujo
hacia un lado y hacia otro. Estas dos herramientas dinámicas aparecieron en el AutoCAD la versión, creo que fue la 13, la versión 13, que bueno, nos dio esta posibilidad de incorporar la ruedita y que realmente el zoom dinámico es muy rápido y muy ágil. Bien, no obstante eso, también tenemos herramientas, acá en el AutoCAD, en la parte de arriba, tenemos lo que es el menú. El menú donde están todas las funciones que podemos utilizar con el AutoCAD. Cuando yo toqué archivo, ¿se acuerdan? Toqué archivo, aparecieron un montón de, digamos, un montón de funciones que podemos hacer con el archivo, como es guardar, guardar como, exportar, un montón de funciones con archivo. Pero si me muevo en el menú, aparecen otras funciones, estas de edición. ¿Hay alguien que está dibujando en la pantalla? Por favor, ese dibujo en realidad que están haciendo es un dibujo raster, no es un dibujo vectorial y va a quedar, digamos, marcado en la pantalla, ¿sí? La edición, fíjense, en la edición podemos deshacer significa que la última función podemos volver atrás, y después las mismas funciones que tenemos con el Windows, como cortar, copiar y pegar, ¿sí? Borrar también la tenemos acá. Después tenemos funciones donde tenemos para visualizar, para insertar archivos, para cambiar los formatos, tanto de formatos de estilos de texto, estilos de cotas, diferentes formatos, lo vamos a ver. Después tenemos las herramientas de AutoCAD, las herramientas de dibujo para hacer una línea, para hacer líneas múltiples, una polilínea que sería una sucesión de líneas, armar polígonos, rectángulos, hélices, arcos, círculos, bueno, arandelas, diferentes tipos de dibujos, sombreados, diferentes tipos de dibujo. Esta es la herramienta que más utilizamos, la herramienta de dibujo, la de acotar, que es para ponerle estas dimensiones que tenemos en el dibujo, ¿no? Para acotar tenemos herramientas que acotan en forma automática. Después tenemos herramientas de modificación, que es tenemos una entidad y nosotros la queremos modificar. Por ejemplo, queremos cambiarle el color, hacerla igual a otra que ya tenemos hecha, recortarlas, alargarlas. Todas estas son las, digamos, las herramientas de modificación. Después tenemos parámetros, no los vamos a ver estos todavía, y las ventanas, porque el AutoCAD nos permite trabajar con varias ventanas, con varios dibujos a la vez. Bien, eso mismo que nosotros vimos acá, lo tenemos igual que aparece en los programas de Office, ¿no? Un box de herramientas, cajas de herramientas, donde están las mismas herramientas que vimos acá en el menú, las tenemos repetidas acá, pero más accesibles. Estas herramientas que aparecen tienen un dibujo que es el mismo, fíjense, este dibujo es una línea, ¿no? Dice crear línea. Esta que está acá, este box que tenemos acá, yo lo puedo sacar, lo puedo correr, ¿sí? Es el box de dibujo, ¿no? Nos aparecen las cosas que nosotros podemos hacer para dibujar, las principales por lo menos, ¿sí? No todas, pero las principales están. En ese box, si yo me fijo la línea, toco la línea acá, ¿ven? Me dice crear una línea, ¿sí? Crear una línea. Si yo entro a dibujo, también está línea y aparece el mismo símbolo, ¿ven? El mismo símbolo en las dos. Lo mismo aparece acá en líneas auxiliares, en la polilínea son los mismos dibujos, ¿ven? Esto que tenemos acá, el box, es una forma rápida de acceder a las herramientas. Y es
una manera de poder agilizar el dibujo cuando nosotros estamos ya prácticos con cuáles son las herramientas con las que contamos, ¿sí? Primero que nada vamos a ver las herramientas, a ver dónde las tengo acá. Vamos a incorporar. Alguien. Bien. Bien. Vamos a ver. El dibujo, formatos. Ver. A ver, esperen que lo estoy encontrando. La herramienta que quiero utilizar. Ay, acá está, acá tenemos. Bien, esta que tenemos acá, que son las herramientas, digamos, de edición, donde tenemos guardar, imprimir, ven vistas preliminares de los documentos, copiar, pegar, etcétera. Aparecen también la herramienta del zoom a través de la ventana y del encuadre, ¿sí? Así como nosotros trabajábamos con el encuadre, con la manito, con la ruedita del mouse y también con la ruedita del mouse el zoom, podemos trabajar el encuadre con esta manito que aparece acá, ¿sí? Esta manito también la apretamos. Primero la manito, tenemos que apretar el botón izquierdo del mouse y con el botón izquierdo del mouse apretado podemos mover el dibujo, ¿sí? Podemos mover el dibujo. Si nosotros queremos hacer un zoom, podemos tocar esta ventana, este zoom ventana, que lo que hacemos es, hacemos una ventana, primero apretamos el botón izquierdo del mouse para fijar el primer punto, hasta el lugar donde queremos visualizar, ¿ven? Yo definí una ventana, al soltar, vuelvo a apretar y me queda lo que yo definí, me lo muestra ahora en la pantalla, ¿sí? Estoy viendo este sector de baños, ¿ven? ¿Cómo hice entonces? A través de esta herramienta que es la ventana del zoom. Yo toco la ventanita y puedo hacer un zoom. Vamos a acercarnos más, otra vez, aprieto el primer botón, aprieto nuevamente el segundo punto y ahí tengo el zoom sobre esa ventana. Si yo quiero volver a la ventana anterior, aquí me aparece este dibujito que es como una lupa con una flechita para atrás que me permite volver hacia atrás a los zoom que estaba utilizando antes, ¿sí? Entonces acá tenemos estas primeras herramientas que son para el encuadre y para visualizar mejor los elementos a través de acercarnos más a ellos, ¿sí? Bueno, vamos a acercarnos más a este plano. Vamos a ver acá que tenemos elementos en el plano, como ven acá aparece el inodoro, la bacha, ¿sí? Acá está la bacha del baño, ¿sí? Aparecen las puertas, acá tenemos las puertas, aparecen las cañerías de cloaca, ¿sí? Estas son cañerías cloacales, ¿sí? Estoy viendo diferentes elementos en el dibujo, aparece dibujado inclusive acá los cerámicos del piso. Profe, Sí. disculpe que lo moleste, Dígame. pero hay gente que está intentando ingresar a la sala. A ver, ahí estoy viendo, disculpen, pero no los veía, sí. Ahí está. Bien. Bueno, como les decía, estamos viendo los elementos que aparecen en el plano, ¿sí? Pero no solamente podemos verlo como hacemos en un plano de papel,
sino que estos elementos tienen más información incluida. Estos elementos han sido dibujados y en lo que se denominan capas, ¿sí? El AutoCAD se diseñó pensando cómo nosotros hacíamos antiguamente los planos. Los planos, antes de que estuvieran disponibles estas herramientas, ¿qué hacíamos? Hacíamos un plano en papel donde poníamos el plano del edificio, ¿no? Las paredes del edificio. Y después colocábamos un plano transparente sobre ese, en un papel de calcar, y sobre ese plano transparente dibujábamos, por ejemplo, los artefactos del baño. Después colocábamos otro plano transparente sobre ese y podíamos dibujar la instalación cloacal. Colocábamos otro plano transparente y dibujábamos la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hizo el AutoCAD? El AutoCAD definió a esos planos transparentes, ¿no? Los definió como capas del dibujo, y nos dio la posibilidad de que nosotros dibujemos este dibujo en diferentes capas que nos permitirían después sacarlas, como hacíamos antiguamente, que sacábamos el plano de instalaciones y podíamos ver la estructura del edificio, ¿sí? O sacábamos el plano de estructura para ver cómo estaban hechas las puertas, ¿sí? Podíamos intercalar esas capas. Bueno, el AutoCAD también tiene esa posibilidad. Las capas del AutoCAD están en esta caja. Fíjense, acá aparece capas, ¿no? Perdón, acá en esta capa, esta es el box, la cajita de las capas. Acá nos aparecen el nombre de la capa con la que estamos trabajando, y nos aparecen lo que se denomina el administrador de capas. Voy a tocar ese administrador de capas, ¿sí? Perdón, voy a hacer algo antes. Voy a mostrarles algo más básico. Voy a mostrarles qué capas tenemos en este dibujo. Si yo toco acá, me aparecen todas las capas que hay en el dibujo. En este lugar, por ejemplo, está la instalación cloacal, la capa de instalación cloacal. Me aparece una lamparita dibujada que está encendida. Si yo la apago a esta lamparita, ¿sí? Cuando salgo, se borra la instalación cloacal. La capa de instalación cloacal desaparece. Sigue estando dibujada, pero no la veo. Entonces, bien. Perdón, que quería tocar acá. Si yo vuelvo a tocar esa lamparita, la vuelvo a tocar y vuelve a aparecer la capa de la instalación cloacal, ¿sí? En los planos, bueno, cada dibujante utiliza las capas a su conveniencia. Normalmente lo que nosotros hacemos cuando definimos un trabajo, definimos también cuáles son las capas con las que se va a trabajar, ¿sí? Para que todos utilicemos el mismo sistema de trabajo. Así como vimos, perdón, me estoy quedando sin tiempo. Cuando se termine el tiempo voy a volver a habilitar otra sesión de Zoom, ¿sí? Bueno, como les decía, definimos previamente cuáles son las capas que vamos a trabajar. Normalmente trabajamos las capas definiéndolas según qué es lo que vamos a ver en esa capa que estamos trabajando. Por ejemplo, acá está bien definida la capa, fíjense, la capa de instalación cloacal. Hay una capa niveles que nos marca los niveles de piso, ¿ven? Fíjense acá, vamos a, bien, voy a moverme acá, ven, aparece este nivel de piso, ¿sí? Me aparece en la capa niveles. Si yo apago la capa niveles, ¿sí? Va a desaparecer bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora
haciendo una nueva reunión de Zoom. Entramos a la de participantes, invitar. Lo vamos a hacer acá. Vamos a. El AutoCAD, el trabajo ese, hay que entregarlo a partir del 8 de diciembre, ¿no? ¿O no? El trabajo que vamos a hacer en AutoCAD, vamos a dar la clase que viene y ahí vamos a dictar el trabajo que tiene que hacer, ¿sí? No es un trabajo, digamos, sobre un dibujo existente, van a tener que trabajar sobre ese dibujo, ¿sí? ¿Ese dibujo tenemos que entregarlo ahí directamente o podemos entregarlo a dibujo a mano? No, el dibujo lo van a tener que hacer en el AutoCAD, porque es sobre, digamos, lo que vamos a evaluar ahora es el uso de la herramienta. En realidad, la herramienta como forma de interpretar los planos digitales. Vamos a trabajar sobre AutoCAD, que es la más difundida en nuestro medio de todos los dibujos CAD, pero también quería que vamos a hacer una clase sobre lo que se denominan los sistemas BIM, ¿no? Que es algo que en este año se lanzó en todo el mundo a raíz justo del tema de que teníamos que mantenernos todos trabajando en nuestra casa, pero es una herramienta que hace años que se viene utilizando, ahora ya es, digamos, indispensable manejarla. ¿Qué significa un sistema BIM? Es un sistema en el cual el plano que nosotros vemos está compartido entre muchos usuarios. Todos ven el mismo plano y trabajamos sobre herramientas diferentes sobre el mismo plano. Esos sistemas, tenemos sistemas gratuitos en internet que podemos utilizar, que lo van a poder bajar y los van a poder utilizar de por vida porque son, digamos, ya la empresa que se llama, no me sale el nombre ahora, esperen un segundito, ya les voy a decir. CIPE, que es una empresa española que trabaja programas de ingeniería, utiliza, digamos, el dibujo como una herramienta para los programas de ingeniería. Programas de ingeniería como cálculo estructural, cálculo de tuberías, cálculos térmicos, cálculos de instalaciones eléctricas. Digamos, tiene una herramienta de dibujo. Esa herramienta de dibujo la puso gratuita en internet y nosotros podemos utilizarla. Esencialmente son los mismos herramientas que vemos en el AutoCAD, todos han tratado de alguna manera de uniformar la forma de dibujar y las herramientas, así que una vez que veamos un poquito sobre el AutoCAD van a poder entrar en estas otras herramientas y también van a encontrarse en un ambiente amigable. Lo que tienen estas... Una vez que realicemos... Sí. Una vez que terminemos de realizar el trabajo de AutoCAD, disculpe, que lo interrumpiera. Sí. ¿Vamos a tener un parcial acerca de ese trabajo también? Sí, hay un segundo parcial que incorpora las herramientas que le estoy comentando, ¿sí? Vamos a tener que hacer un trabajo en clase en el parcial, vamos a tener que ver algo en el parcial y lo vamos a tener que resolver durante el parcial, y bueno, es la segunda instancia de evaluación de la materia. ¿Y en qué fecha sería aproximadamente, profe? Bueno, estamos complicados con las fechas porque estamos en los últimos días de diciembre. La cátedra, la universidad, por este año habilitó la posibilidad de cerrar las notas en febrero. Si podemos hacer una primera fecha en diciembre, a fines de diciembre, y aquellos que no puedan cerrar la nota en esa fecha pasaríamos a febrero,
¿sí? O sea que después del segundo parcial se cerrarían notas o ahí Sí. quedaría otra instancia más de evaluaciones. ¿Cómo? Después del segundo parcial no hay más evaluaciones. No, se terminó. Ok. Bueno, continuamos entonces, estábamos viendo las capas, ¿no es cierto? Veíamos que yo puedo habilitar acá y puedo ver las capas, ¿no? Capas de niveles, capas, había apagado la capa de nivel, la vuelvo a encender, ¿sí? Acá aparecen otra vez los niveles. Este dibujante trabajó de otra manera, fíjese que las capas las llamó por un número, 01, 02, 03, 05, que está relacionado con el espesor de la línea. Muchos dibujantes que trabajaban con puntas antes, digamos, dibujaban en papel, cuando pasaron al AutoCAD siguieron utilizando el AutoCAD con la misma forma, digamos, de pensar de los dibujos en papel. Lo que nosotros debemos pensar cuando hacemos un dibujo en CAD es en trabajar los elementos dentro de diferentes capas que nos permitan una visión lógica del dibujo, no por el espesor de la línea, sino por los elementos con los que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, pisos, yo puedo apagar los pisos y se apaguen los pisos que tenemos en el, digamos, los pisos de los baños, ¿no? Donde están definidos los cerámicos. O bueno, acá vemos los textos, también podemos apagar los textos para que no molesten. Puedo apagar los niveles también, como estaban acá. Esto que tenemos acá son las cotas, ¿ven? Las líneas de cota. ¿Se acuerdan que nosotros acotábamos? El AutoCAD nos define, ya nosotros vamos a definir la forma de acotar en el AutoCAD, y después vamos a ir incorporando estas cotas, se las vamos a ir definiendo y el AutoCAD las va tomando y nos va colocando esas cotas, ¿no? Perdón. Me estoy moviendo con la ruedita del mouse, apretando, muevo hacia arriba y girando la ruedita me acerco, ¿no? Bien, este es el plano, esto que vamos a ver es el plano de una escuela. Sobre este plano después vamos a ver, está hecho también el plan de evacuación de la escuela para que podamos ir viendo cómo se va trabajando sobre este plano un sistema de evacuación. Bueno, pero principalmente vamos a empezar a visualizar acá. Si yo toco, por ejemplo, estas líneas, ven que yo me acerco a las líneas y las líneas se ponen se ponen resaltadas. Quiere decir que eso, cuando yo toco la línea, el AutoCAD me dice, esta es la línea que usted está viendo. Me dice, es la capa 05, tiene un color azul de toda la capa tiene el mismo color. Si yo lo toco, me aparece en la caja de las capas, me aparece la capa que yo estoy en este momento tocando, ¿sí? Si yo aprieto escape, ¿ven? Se desmarca la línea, ¿sí? Y vuelve a la capa con la que estoy trabajando. Si yo ahora quiero tocar una cota, me aparece la capa donde están las cotas. Por suerte está definida en la capa cotas, así que puedo apagarla si quisiera a las cotas. ¿Sí? Apago las cotas y elimino todas las cotas, o casi todas, hay algunas que no están definidas en esa capa. ¿Sí? Elimino todas las cotas del dibujo. ¿Sí? Bien. Fíjense acá me aparece que esto no está a ver, ¿en qué capa está? Está en la capa número 1. Fíjense que me aparece acá
definida la capa número 1. A ver, yo me paro sobre esa cota y me dice está en la capa número 1. Bien, o sea que yo puedo trabajar en mi dibujo con capas que van a ser transparentes y en cada capa hay algo de información que estoy viendo. Si yo apago las capas con la lucecita esta, con la lamparita, o las enciendo, puedo encender, y voy a ver toda la información que tengo cargada. Voy a hacer una cosa ahora, yo me voy a alejar del dibujo, me voy a alejar con la ruedita del mouse, girándola hacia atrás, ¿sí? Pero voy a mirar otras formas de alejarme. Voy a volver a colocar esta cajita acá arriba para que no me moleste el dibujo. Fíjense acá donde yo tenía la ventana del zoom, ¿sí? Tengo la ventana del zoom. Recuerdan que yo tocaba la ventana del zoom, toco un primer punto, toco un segundo punto y me acerco. Pero hay más herramientas de zoom. Si yo toco ahora esto, fíjense, aparecen hacia abajo más herramientas del zoom, ¿sí? Me aparece, por ejemplo, el zoom dinámico, que es similar a la ruedita del mouse. Yo toco el zoom dinámico y ¿qué pasa? Apretando vamos a ver otra vez zoom dinámico. ¿Ven? Acá me aparece, me aparece un cuadrado donde es la ventana de mi computadora, ¿sí? Yo la muevo a esa ventana y voy a ver el sector que voy a visualizar del dibujo. Fíjense que aparece, más abajo aparece en punteado lo que yo estaba viendo antes, el punteado verde. Una vez que yo me pongo en el lugar donde quiero ver, toco nuevamente, Enter, y aprieto Enter y me lleva a esa ventana dinámica que yo utilicé. Otra posibilidad que tengo, en vez del zoom dinámico, bueno, ahí queda otra vez el zoom dinámico, lo vuelvo a poner acá, Enter. Vamos a ver otras herramientas, ¿sí? Tengo el zoom, me centra el dibujo, aplica el zoom para mostrar una ventana específica centrada, bien. Tengo el zoom extend. Este zoom extend es muy útil porque yo toco ese zoom extend y me muestra todo lo que hay en el dibujo, ¿sí? Zoom extend, lo toco y me muestra todo lo que tengo en el dibujo. Después puedo tomar nuevamente la ventana, el zoom de la ventana, y acercarme a un sector del dibujo. Bueno, son herramientas de zoom que tenemos. El AutoCAD lo que tiene es una cantidad muy grande de herramientas tanto para el dibujo como para la edición, como para este tema de movernos dentro del dibujo y poder visualizarlo. Nosotros vamos a ver algunas, las más específicas para que ustedes puedan manejar perfectamente los dibujos para interpretarlos. Bien. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a ver el tema del dibujo en sí. ¿Se acuerdan que tenemos una caja, que es la caja de dibujo, ¿no? Nos aparecen las principales herramientas, ¿no? Vamos a ver primero esta de la línea, el rectángulo, la polilínea y el círculo. La polilínea y el círculo. Vamos a ver primero estas herramientas. Bien, ¿cómo defino yo una recta? Vamos acá, estoy alejándome y acercándome, ¿sí? Me voy a meter dentro de un aula. Acá tenemos el aula laboratorio. Yo quiero dibujar una mesa dentro de este aula laboratorio, ¿sí? Bien, voy a utilizar la línea primero. ¿Cómo hago? La línea, fíjense que cuando yo toqué el comando, me apareció acá, al lado del aspa que utiliza AutoCAD para definir el punto, me apareció
una coordenada. Una coordenada y una segunda coordenada. Estas coordenadas son X e Y del plano. Las coordenadas X e Y del plano. Yo puedo definirlas manualmente escribiéndolas en el teclado. Yo escribo en el teclado, me va a definir la coordenada. O las puedo definir apretando el botón izquierdo del mouse y me toma ese lugar donde estaba parada el aspa como punto inicial del dibujo. Ahora bien, yo me empiezo a mover. Perdón, justo la línea es negra, la voy a cambiar. Pero voy a hacer una modificación de la línea acá, de la capa con la que estoy trabajando, para que se vea blanca y ustedes la pueden visualizar mejor. Estoy trabajando con la capa 01, voy a trabajar con la capa 0, ¿ven? Esta capa 0 es la capa que voy a dejar activa. La que me figura acá es la capa activa, es la con la que estoy trabajando. Voy a tocar la línea, como les dije, voy a colocar el aspa en el lugar donde quiero iniciar el punto, toco el botón izquierdo del mouse, ahí tengo el primer punto, y ahora AutoCAD me permite trabajar de dos formas diferentes. Una es definiendo la longitud de la línea que quiero y el ángulo, ¿sí? Fíjense, tengo un ángulo respecto de la horizontal y la longitud de la línea, ¿sí? que estoy dibujando. Yo puedo ponerle puedo escribirlo o puedo tomar el punto con el mouse tocando el botón izquierdo del mouse, toco el botón izquierdo del mouse y vuelvo a definir otro punto, ¿sí? Si el AutoCAD ya considera que voy a seguir dibujando líneas y utiliza el último punto que yo tomé como primer punto de la línea siguiente. Yo me vuelvo a tomar esta otra línea, vuelvo a tocar el botón izquierdo del mouse y vuelvo a generar otro punto, ¿sí? Ahora me muevo otra vez, ¿sí? Me muevo otra vez hacia el otro lado, toco nuevamente y ahora quiero cerrar acá, quiero cerrar este punto. AutoCAD, como es un programa vectorial, cerrar el punto significa llegar exactamente al punto inicial, a este punto, llegar exactamente a este punto. ¿Qué pasa? A medida que yo me acerco, ¿sí? Voy a tener una mayor precisión, pero encontrar exacto el punto infinitesimal es muy complicado. Por lo tanto, Autodesk y otros programas nos definen herramientas de búsqueda de puntos. Búsqueda de puntos. Esa herramienta de búsqueda, ¿qué hace? Nos va a encontrar el punto más cercano al aspa con la definición que yo le voy a poner. Fíjate, ahora vamos a hacer un ejemplo, después les digo bien cómo lo hacemos. Yo utilizo este box que tiene AutoCAD donde tengo las formas de rastreo de los puntos, ¿sí? Voy a utilizar el punto final de la línea. Cuando yo me acerque al punto final de la línea, fíjense que me aparece un cuadradito verde y me dice punto final. Quiere decir, el AutoCAD detectó que ese es el último punto de la línea y yo tocando ahora otra vez el botón derecho del mouse, me cerró ese rectángulo que yo construí más o menos, digamos, utilizando el aspa solamente, ¿no? Tocando el botón ahora derecho del mouse, el otro botón del mouse, corto la línea, aparece Enter, cierro el dibujo. Una vez que yo terminé de dibujar, aprieto Enter y se cierra el dibujo, se termina el dibujo que estaba haciendo. Ahora esto son líneas, ¿ven? Son líneas que están unidas a través de puntos, pero son líneas independientes. Es la forma en la que yo creé este cuadrado. Ahora vamos a ver otra forma de hacer este rectángulo, a través de la herramienta específica que tenemos, que es la herramienta rectángulo. Fíjense que yo parándome solamente en la herramienta me aparece una descripción de cómo utilizarla. Me dice, crea una polilínea rectangular
a partir de los parámetros del rectángulo especificado, que son la longitud, el ancho, la rotación, el tipo de esquina, empalme, bien, un montón de parámetros que puedo definir. Inicialmente lo que yo voy a definir son estos dos puntos, el punto 1 y el punto 2, ¿ven? Los dos puntos que me define el box ¿no? A ver, perdón, me voy a parar nuevamente para que aparezca. Me aparece el punto 1 y el punto 2. Eso es lo que voy a hacer yo. Voy a tocar con el botón izquierdo del mouse, toco la herramienta rectángulo y ahora me paro en un punto donde quiero dibujar mi mesa, toco nuevamente el botón derecho del mouse y deslizándome ya empieza a dibujar el rectángulo, ¿sí? Si me fijo, al lado del aspa aparecen las dimensiones que tengo de ese rectángulo, ¿sí? Me dice que va, en este momento tengo 1,67 m de largo por 0,92 de ancho. Fíjense que además me aparece uno de las coordenadas en azul. Esa es la que yo puedo modificar en este momento. Después voy a poder modificar la segunda coordenada. Vamos a hacer primero introduciendo dos puntos con el botón izquierdo del mouse, ¿no? Introduje un punto, ahora introduzco el otro con el botón izquierdo del mouse y me quedó definido el rectángulo. Si yo quisiera hacer ahora otro rectángulo que parta desde el punto medio de ¿sí? Que parta desde acá, puedo utilizar las herramientas de rastreo de puntos, como hice hoy. Utilizo el rectángulo nuevamente, pero en vez de tomar de cualquier punto, lo que voy a hacer es buscar las herramientas de rastreo de puntos. Acá las tengo, voy a tomar el punto medio, entonces me acerco a este rectángulo y me toma el punto medio, bien. Con ese punto medio vuelvo a hacer otro rectángulo tomándome esta distancia hasta, digamos, definir el punto que yo quiero y ahí vuelvo a tomar el segundo punto, ¿sí? O sea que utilicé uno de los, digamos, de los puntos que quería definir, lo utilicé en forma exacta utilizando la herramienta de rastreo de puntos. Un segundito. Bien, ¿cómo hago para habilitar digamos, esa herramienta de rastreo de puntos? Bueno, el AutoCAD tiene algunas herramientas. Estas vamos a buscarla acá. Las herramientas. Perdón, acá. La podemos buscar de la siguiente manera. El AutoCAD tiene muchas formas de ingresar la información para agilizar la forma de trabajo, que al principio a nosotros pueden dificultarnos, digamos, empezar a trabajar con el programa, pero que una vez que nosotros lo empezamos a manejar, esas herramientas nos dan más posibilidades de mejorar la performance del dibujo. ¿Cómo hago para buscar la herramienta de búsqueda de puntos? Tocando la tecla Shift, que sería la tecla de mayúsculas, ¿sí? Apretando la tecla de mayúsculas y apretando el botón derecho del mouse, me aparece este box de herramientas para la búsqueda de los puntos, ¿sí?
acá, como les decía, podemos ver punto final, punto medio. Intersección significa cuando dos líneas se cortan entre sí. Después tenemos otras herramientas, las vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero principalmente las que vamos a usar son estas tres: punto final, punto medio e intersección. ¿Sí? Bien, vamos a utilizar la herramienta intersección. Yo toco intersección, voy a utilizar la línea, vamos a volver, tengo la línea activa, quiero buscar un punto que sea la intersección, y me aparece, fíjense, me aparece una cruz, ¿sí? Una cruz donde se cruzan dos líneas. El punto final me apareció un cuadradito, el punto medio apareció un triángulo, la intersección aparece un aspa, ¿no? Una cruz. Bien, yo toco acá y me está diciendo que estoy justo en la intersección de esas dos líneas. ¿Sí? Dibujo un segundo punto, siempre tocando el botón izquierdo del mouse, y cuando termino, no quiero dibujar más, aprieto el Enter y corta el dibujo. Bien, estas herramientas básicas que vimos nos dan un poco cómo es la forma de trabajo del AutoCAD. Siempre el AutoCAD trabaja de esta misma manera. Tengo que primero definir la herramienta que voy a utilizar, en el caso del rectángulo, la línea que trabajamos ahora, el círculo, vamos a ver un círculo, tocamos un círculo. Una vez que tengo la herramienta, tengo que empezar a definir cómo voy a dibujar ese círculo. Si yo me paro, ¿se acuerdan que si yo me paro sobre el círculo, me va a ir diciendo, me va a ir dando cómo es que tengo que hacer yo para dibujar el círculo, ¿no? En este caso toco el punto del centro del círculo y me alejo definiendo el radio del círculo, ¿sí? Fíjense que me aparece el radio. Vamos ahora a utilizar esta herramienta. Nosotros veníamos siempre tocando el siguiente punto con el botón izquierdo del mouse. Ahora voy a definir el radio en el teclado. Fíjense, me aparece 0.97, dice ahí. Yo quiero que sea 1. Es muy difícil, moviendo el mouse, llegar justo al punto de 1 metro, ¿sí? Pero ¿cómo puedo hacerlo? Escribiendo en el teclado 1. Pongo 1 en el teclado y ahí me tomó 1 metro exacto. 1 metro exacto. Una vez que yo definí eso, le doy Enter y me generó un círculo de radio 1. ¿Ven? Es otra forma de introducir la información. ¿Ven? La introduzco con los puntos, con el botón izquierdo del mouse, o lo puedo introducir a través del teclado, completando los números tal cual los quiero yo en el box de dibujo. Esto es importante porque, por ejemplo, yo quiero hacer una habitación de 5 metros por 6 metros, toco el primer punto y cuando hago el rectángulo, le defino en ese box 5 metros para uno, 6 metros para el otro, y me va a dibujar un rectángulo exacto de 5 metros por 6 metros. Vamos a hacer el ejemplo. Tocamos acá el rectángulo, toco un lado, y a medida que me voy alejando, yo quiero que tenga 5 metros por 6 metros, ¿sí? Entonces, fíjense que me aparece en azul uno de los parámetros, ¿no? Es una de las esquinas. Yo voy a poner que esa esquina tenga 6 metros, le pongo 6. Ahora, para pasar a la otra esquina, el AutoCAD me pide que apriete la coma, y pasa a la otra esquina. 5 metros, 6 metros, 5 metros. Una vez que termine de dibujarlo, lo que tengo que hacer es apretar Enter. Y ahí me dibujó el cuadrado, con las dimensiones exactas, a partir del punto que yo le definí, de 5 metros por 6 metros. ¿Sí? Bueno, como les decía, ¿cómo vamos a dibujar?
primero tomamos la herramienta, después definimos los puntos que queremos utilizar. Si voy a trabajar sobre un punto que ya tengo dibujado, puedo utilizar el rastreo de puntos. ¿Cómo era eso? Apretando el botón de mayúsculas, el Shift, que se llama, en algunos teclados es una flechita para arriba, manteniendo apretado ese botón, toco el botón derecho del mouse y me aparece el box de todas las herramientas de rastreo de puntos, ¿sí? Ahí puedo elegir el punto que quiero utilizar, ¿no? El punto final, punto medio, intersección. También puedo utilizar el centro del círculo. Fíjense, me puedo encontrar el centro del círculo. Si yo quisiera dibujar otro círculo más chico, pero centrado, puedo ir a tomar la herramienta círculo. Vamos acá, tomamos la herramienta círculo. Herramienta círculo. Ahora quiero encontrar el punto central. Entonces aprieto mayúsculas, botón derecho del mouse, centro, y cuando me acerque al círculo me detecta el centro del círculo. ¿Ven? Ahí aparece un redondelito verde. Toco el botón izquierdo del mouse y me definió ese punto. Ahora puedo cambiar el radio del círculo. Ese radio lo puedo definir manualmente o puedo definirlo con el mouse, digamos, tomando cualquier punto. Yo voy a ponerle que ese círculo tenga ahora 2 metros de diámetro. Entonces en el teclado escribo 2, Enter, y ahí me dibujo un círculo centrado en el mismo, lugar que el círculo anterior, de 2 metros de diámetro. Bien, pasando en limpio. Lo que vimos es abrir un dibujo, manejar las capas del dibujo, prendiéndolas y apagándolas, ¿no? Lo básico de las capas, prender y apagar. Después vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Prender y apagar las capas para ver o no algunas cosas, y después utilizar el zoom desde el mouse, con este zoom de la ruedita que se aleja y se acerca, o desde la caja, ¿sí? Donde tenemos el mouse, el zoom ventana y el encuadre. También tenemos este zoom previo, que es volver al zoom que teníamos anteriormente. Por ejemplo, yo quiero volver ahora al zoom que estaba viendo antes y voy volviendo. El AutoCAD tiene la capacidad de volver prácticamente todo lo que hayamos hecho durante el día, lo podemos ir volviendo paso a paso hacia atrás para no perder, digamos, algún cambio que hicimos mal y que queremos rearmar, lo podemos recuperar. Bueno, dejamos hoy hasta acá y vamos a seguir el jueves. Si puedo, les voy a subir directamente la clase para que la vean el jueves, para mejorar, digamos, también que ustedes puedan disponer del material que vamos generando en la clase, ¿sí? Esta clase la voy a subir, ya está grabada. Bueno, los saludo a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a ver el día jueves. Cualquier duda, sigamos.